Que la gracia y misericordia de Dios esté con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. Gálatas. Esta carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia, una serie de iglesias que estaban en la provincia de Galacia. Y yo quiero dar el contexto de esta historia del libro, que yo se los recomiendo. Resulta de que los primeros cristianos eran todos judíos. El Evangelio nace en Jerusalén, ¿no es cierto?, o dentro de las tierras de Palestina. Por lo tanto, todos los primeros cristianos se transformaron o cambiaron de la religión judía a la cristiana, razón por la cual fueron perseguidos. Se desarrollaron también alrededor del mar Mediterráneo. Pero en la medida que se iban creando iglesias, esta nueva fe, ¿ustedes saben cómo le llamaban a los cristianos al comienzo? No le llamaban cristianos, le llamaban los del camino. ¿Ustedes saben? El primer nombre que es los del camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero a diferencia del judaísmo, otras personas que no eran judías comenzaron a interesarse y también a convertirse en cristianos. Entonces, ya en la época contemporánea de Pablo, apóstol, existían más o menos, especialmente en Asia Menor, ¿cierto?, este sector donde se hace la novela de televisión, las turcas, ¿no? Esa, por ahí. Existía casi la misma cantidad de judíos como de, ¿cómo se llaman los que no eran judíos? No, sí, todos los cristianos éramos los del camino, pero ¿cómo se llamaban los que no eran judíos? Bien, por ahí lo dijeron. Los gentiles, ¿no? Así se llamaban. Nosotros seríamos gentiles, ¿no? Bueno, hay unos más gentiles que otros, pero bueno, ese es otro punto. El tema, ¿no es cierto?, es que hay un choque cultural, porque el judío obviamente es muy apegado a sus tradiciones. Entonces, si bien es cierto, ellos tenían clara la fe de Jesucristo, que todos tenemos que concentrarnos en lo que hizo Cristo, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario y en toda su vida. Para ellos le era importante también que esos primeros cristianos no judíos puedan adquirir esas costumbres. Por ejemplo, respetar el sábado, comer comida kosher, por ejemplo, que tiene que ver con la sangre, con la limpieza, o ser circuncidado en el caso de los hombres. Una tremenda pelea en un momento determinado. Si uno dice, ¿no es cierto?, oye, en la iglesia cristiana casi andaban sobre el piso. No, bueno, también tenían sus discusiones. Y en la misma carta de Gálatas menciona Pablo, ¿no?, que con Pedro llevaban las dos posturas. Pedro era de la idea de, no, los que se convierten al cristianismo tienen que adquirir nuestras costumbres judías. Pablo dice: momento, la fe cristiana no consiste en costumbres humanas, o inclusive en costumbres que Dios dio, pero que ya hoy día no tienen el valor o la eficacia, porque eran una sombra, eran un símbolo de lo que realmente venía, que lo real era Cristo. Por ejemplo, el Cordero de Dios, ya no necesitamos matar corderos, porque el Cordero de Dios es Jesucristo, que murió una vez y para siempre. Eso es un ejemplo. El tema, ¿no es cierto?,
es que muchos judíos querían rápidamente que puedan los otros ser parte de su cultura. El tema, ¿no es cierto?, que con ellos, no se dieron cuenta que en vez de colocar el 100% de su confianza en Jesús, comenzaron a colocar su confianza en sus rituales bien hechos. O sea, en sus obras. Y aunque ellos pudieran pensar aportar en algo, aunque sea 1%, para pagarle a Dios la salvación, la redención, simplemente la salvación es o por Cristo o por tus obras, que no puede ser. Porque para cumplir, si alguien dice, ¿no es cierto?, yo quiero salvarme por las obras, perfecto, tiene que ser impecable. Y si de repente alguien dice, ¿no es cierto?, mira, yo no soy malo, ¿te has dado cuenta que de repente ya uno comienza a decir, yo no soy malo, ¿no? Y por dentro uno está diciendo, es que la verdad que yo soy mejor que otros, ¿no? Y comienza el orgullo pasa a la soberbia y comenzamos con situaciones complejas. Como este personaje del cual leímos en la parábola, ¿no?, que Jesús nos da un ejemplo. ¿Se acuerdan de esa, no? Dos personajes. Uno de ellos era fariseo. Y él, obviamente, se creía moralmente superior al que estaba al lado, ¿no es cierto?, que estaba arrodillado y que era un publicano. Yo les he contado aquí lo que era un publicano, ¿no es cierto? Publicano era que antes no ibas a pagar tus impuestos al banco, sino te los iban a cobrar a la casa. Tocaban, ¿no es cierto? ¿Y quién era? Era uno de tu raza, un judío, un ventepatria, porque le trabajaba a los romanos, le sacaba, ¿no es cierto?, no solamente el impuesto que era sobrecargado y aún un extra, porque ese extra era para él, y se le daba esa plata, ¿no es cierto?, a los romanos. Por lo tanto, ese personaje se sentía podrido, una escoria humana. La gente, si veía por ahí acercarse un publicano, ¿no es cierto?, un cobrador de impuestos, no solamente trataban de pasar por el otro lado de la calle, sino seguramente ya comenzaron, ya nos viene a cobrar esto. Entonces, moralmente, el fariseo, dice Jesús, va a esta sinagoga y alza sus manos a los cielos y empieza, ¿no es cierto?, a agradecer a Dios. ¡Qué tremendo Hijo de Dios! Oraba en el templo y decía, te doy gracias, Señor, porque pucha que soy buen hijo tuyo. Doy diezmo de todo lo que gano. Hago ayuno más que el resto 2 veces a la semana. No soy como esos otros, ventepachos. Casi estaba a punto de decir, gracias, Señor, por hacerme así. Ese hombre, la oración llegaba al techo, no pasaba de ahí. Y si hay algo que este hombre no necesitaba, era perdón. Este hombre no necesitaba de Dios, ni de la fe, porque era perfecto. En cambio el otro
siquiera se atrevía a levantar la cabeza. Por eso que nosotros oramos con la cabeza inclinada, en señal de humillación. Pero era honesto. Y no solamente sus palabras, sino que su corazón lloraba y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y dice la Biblia que este último recibió la bendición y se fue justificado a la casa. Cuando hay un reconocimiento, es el primer paso para ser levantado. En la otra historia del hijo pródigo, ¿se acuerdan de esa historia que se fue, que el hijo que se fue, perdió todo, vendió todo? Pero ahí, cuando muerde el polvo, se acuerda y se arrepiente. Es importante. Lutero dijo en la primera tesis que Dios nos mandó a tener penitencia, o sea, a arrepentirnos. Porque es lo primero que hacemos para poder obtener la bondad de Dios. Es por eso que Pablo se molesta con aquellos hermanos que querían judaizar, querían que tomar esas costumbres y esclavizarlos nuevamente. Pablo les dice que si fuera por costumbre, en el libro de Filipenses, él las cumplió todas. Tiene todas las chapitas, todas las medallas, todos los diplomas. Si fuera, hoy día estuviéramos siempre, tendría una pared de techo a piso, con reconocimientos. Pero todas esas cosas, dice Pablo, no son nada ante el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso que ese conocimiento del amor de Dios es tan importante y es necesario que la gente no solamente lo sepa, no solamente lo pueda ver en Semana Santa, sino que tome conciencia y aún más podamos inclinar nuestros rostros, quizás doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, te necesito. Sí. Es por eso que Pablo ve tanta incongruencia en la actitud de Pedro. En este mismo capítulo de Gálatas, no sé si se acuerdan qué es lo que pasaba. ¿Ah? Pedro iba a una ciudad, dentro de Galacia, por ejemplo, pueblo, y tenía convivencia, ¿no es cierto? Podía comer, ir a las cenas con aquellas personas que eran gentiles. Y los gentiles comían de todo. Y Pedro no tenía problema. De alguna forma había dado un paso más hacia la madurez, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba? Llegaban algunos hermanos cristianos, judíos, a la misma iglesia, y ¿qué es lo que hacía Pedro? Se apartaba, ya no iba a compartir con los que no eran judíos. Pablo le dice que eso no es de cristianos. ¿Qué palabra usa? Hipocresía. Y los chilenos no somos hipócritas, ¿no es cierto? No, para nada. No, si hay una cultura, es la nuestra, que la verdad que nos cuesta, y por favor, el que esté libre de hipocresía lance la primera piedra. Nos cuesta poder ser directos. Queremos darle la vuelta, ¿no es cierto? Eso es algo que debemos arrepentirnos. Porque molesta, es una piedra la hipocresía. Cierto que hay que cuidar, hay personas débiles, personas sensibles, pero también deben conocer la verdad. Yo me acuerdo que antes, ¿se acuerdan que no existía esta ley de decirle al paciente, los derechos del paciente, la verdad? O sea, antes
decimos o no le decimos que está mal? No, no le digamos. Si a ti no te dicen lo que tienes, si el médico no te dice lo que tienes realmente, no vas a poder tomar cartas en el asunto. Por eso que la sinceridad es buena, pero la sinceridad unida al amor, porque algunos que son asesinos. Entonces, hay que cumplir, como dice el Evangelio, el apóstol Pablo, la ley del amor. Cierto que la ley es buena, ¿ya? Lo cantamos. Nos habla del carácter de Dios. Si uno quiere salvarse a través de la ley por sus obras, allá él, pero la verdad es que yo tendría que decirle, no tendría que tener ni una cosa mala, ni un pensamiento, ni siquiera darte cuenta de las cosas que nos ha hecho. Jesús dijo en cierta oportunidad, ustedes escucharon, no adulterarás. Pues yo digo que cualquiera que desea una mujer en su corazón ya la adulteró. Ustedes escucharon, ¿no es cierto?, decir no matarás. Cualquiera que le diga tonto a su hermano ya. O sea, estamos hablando de que es imposible. Pero por ser imposible no significa que la ley sea mala. No, la ley nos muestra nuestra realidad. Es como una radiografía, te ve todo. Es ahí donde nosotros la mirada se nos vuelca a poder buscar una ayuda. Y esa ayuda la tenemos en Jesucristo. Esto es como yo lo he dicho aquí, y perdónenme si ustedes lo han escuchado, pero me gusta, es como un nadador que está en una corriente muy peligrosa, se está ahogando, está tratando de bracear por sus propios medios, trata de salir adelante, y de repente ve que hay una persona, que en este caso viene a representar a Jesús, que le tiende la mano. Para poder salvarse, tiene que dejar de bracear y tomarse de la mano. Nosotros estamos tomados de la mano de Cristo. Nosotros estamos tomados de la mano de Dios. Y cuando uno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Yo muero con Cristo, estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo aquí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que lo que yo ahora vivo, lo vivo pensando en el amor de Dios. Si Dios me ha dado paz, yo proyecto paz. Si es que me ha dado alegría, yo proyecto alegría. Son frutos. Los frutos, o con los frutos nosotros no podemos ganar el cielo, sino simplemente es una consecuencia, una muestra de nuestra fe. Y de hecho, la lista de frutos aquí en Gálatas está. ¿Se acuerdan cuáles son los frutos del cristiano? Los frutos de aquella persona que tiene a Cristo en su corazón. ¿Se acuerdan? Vamos, ya, todos juntos. Amor, gozo, paz, paciencia. Eso, para acá los pasados. Muy bien. Miren, ¿saben que estamos en Gálatas? Lo vamos a ver. Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Son como dos hojitas más adelante. Ustedes que están en su casa también, por favor, búsquenlo ahí en la Biblia. Están en directo. Capítulo 5, versículo 22. ¿Lo tienen ahí, no? ¿Ya? ¿Lo leemos todos juntos? Ya. 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Por ahí me expliqué, pero ahí están los frutos del Espíritu.
¿Qué tienen que ver los frutos del Espíritu? Tienen que ver con nuestra personalidad, con nuestro carácter. O sea, cuando Dios está en nuestro corazón, trabaja con nosotros y nos transforma. No es que esos frutos, porque alguien me dirá, inmediatamente seguramente está pensando aquí, oh, me falta mucho. Menos mal, porque si estuviera en cumplir esto para llegar al cielo, estamos sonados. No depende de todo nuestra salvación. Depende de alguien que hizo algo afuera de nosotros. Pero estos son consecuencias. Y por eso Pablo le dice a Pedro, ya pues, muestra tus consecuencias, muestra tu amor. Hoy día vivimos en un mundo que es tremendamente difícil, no solamente encontrar sinceridad en Chile y amor, porque la sinceridad tiene que ir con el amor, sino que estamos llamados como iglesia a mostrar estos frutos y que como pueblo de Dios mostrar el amor de Dios a otros, no solamente para hacer este mundo mejor, sino también para que la gloria de Dios y la salvación de nuestras almas sea patente, sea veraz y sea una promesa que Dios va a cumplir. Amén.